Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Secretario, por favor, sí, vas a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Es todo. Muchas gracias, secretario. Se inicia entonces esta sesión especial conforme a la establecido en el artículo 140 del Reglamento de Interior y de Debates. Secretario, de lectura al punto único del orden del día. Rendición de cuentas del Procurador Especial de la República, doctor Enrique Sánchez Falcón. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene entonces la palabra de esta manera el doctor Enrique Sánchez Falcón. Bienvenido, procurador, adelante. Bueno, comienzo por saludar respetuosamente al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, a los vicepresidentes de la Asamblea Nacional, a los diputados integrantes de la comisión delegada, a los medios de prensa que están presentes. Un saludo muy especial. Comienzo, por supuesto, mis palabras celebrando de manera extraordinaria, diría yo, esta oportunidad que se me está brindando de dirigirme a la Asamblea Nacional y por intermedio de la prensa, la opinión pública, para dar cuenta de las actividades cumplidas por la Procuraduría Especial en el periodo que corresponde desde el 25 de julio del año pasado, que rendimos cuenta en esa ocasión hasta el presente. Esta es, digamos, la oportunidad que he solicitado desde el mes de marzo del pasado, cuando mediante comunicación dirigida a la Asamblea solicité esta oportunidad, y más recientemente el 27 de julio. De tal manera celebro de manera extraordinaria esta posibilidad que se está presentando de conversar con los diputados acerca de los logros y por supuesto de esta manera con prensa y opinión pública de las actividades que cumple la Procuraduría Especial. Quiero exponer esos aspectos que allí aparecen, en el sentido de que me voy a referir en primer lugar a las funciones que en este momento realiza la oficina de la Procuraduría Especial. Voy a brindar alguna información sobre los litigios, sobre el universo de los litigios sobre los cuales realizamos nuestra actividad. Alguna información sobre lo que consideramos en Procuraduría Especial avances estratégicos que estamos tratando de lograr en esta materia, y información sobre actividades de asesoría que hemos prestado y, por supuesto, las conclusiones y recomendaciones que deberían surgir de este proceso, de esta conversación a la que estamos haciendo referencia. Un momentico que no veo que se me mueva la pantalla. En lo que se refiere a las funciones que realiza la oficina del Procurador Especial, yo creo que lo importante a destacar en este aspecto es que en este momento la oficina de la Procuraduría Especial realiza las actividades que le han sido encomendadas estatutariamente, es decir, aquellas que han sido encomendadas o establecidas en el Estatuto de la Transición. Desde que se sancionó el Estatuto de la Transición hasta el presente, la norma que establece que la Procuraduría Especial es el órgano a cuyo cargo estará la defensa y representación de los intereses y derechos de la República y de sus entes descentralizados, no ha variado en absoluto. En consecuencia, se supone que tenemos que hacer la actividad que allí está planteada. Esa representación de, repito, los derechos e intereses de la República y de los entes descentralizados, y particularmente de los entes, aquellos a los cuales se les han creado juntas administradoras ad hoc,
porque efectivamente se trata de aquellos entes que tienen la posibilidad de administrar entes y activos en el exterior. Esto es importante señalarlo para precisar que la Procuraduría Especial no está tratando de replicar a la Procuraduría General de la República, sino que tiene una función especial muy concreta, la defensa y representación de derechos e intereses de la República y de sus entes descentralizados en lo que se refiere a la protección de los activos y en lo que se refiere a la posibilidad de la recuperación de activos. Obviamente, la protección de activos fundamentalmente desarrollada por la Procuraduría tiene que ver con las representaciones y la atención en los juicios que están a lo largo en el extranjero, en el exterior, se han incoado contra la República y sus entes descentralizados, producto de las arbitrariedades, en muchos casos de las arbitrariedades, la mayoría de los casos, producto de las arbitrariedades, incumplimientos de la dictadura, de los regímenes de Chávez y de Maduro. También, obviamente, realizamos alguna actividad de asesoría jurídica al gobierno interino, a la Asamblea Nacional, a las mismas entes, juntas administradoras ad hoc, y todo lo hacemos con un pequeño, un minúsculo grupo que con suma dedicación, con mucho esfuerzo, ha venido realizando y adelantando esa labor. Una labor que iniciamos por lo que respecta a mí, que sucedí al anterior procurador José Ignacio Hernández a partir del 25 de junio de 2020. De todas esas actividades que hemos realizado entonces, repito, rendimos cuenta en marzo y julio del 21 y ante el Consejo de Contraloría de Contraloría Especial y ante la Asamblea Nacional también en julio del año pasado y en los últimos tiempos hemos enviado comunicaciones con esa intención a la Asamblea Nacional. Hemos llevado a cabo esa labor tratando de destacar, y quisiera destacarlo en este momento, que lo que estamos haciendo es lo que la estrategia concebida y contemplada en el Estatuto de la Transición establece, es decir, atender la representación de los derechos e intereses, particularmente en los juicios, la posibilidad de otorgar poderes a abogados, todo eso está en el Estatuto de la Transición y eso no ha sido modificado. No quiere decir esto que no pueda modificarse esa estrategia y esa actividad, pero sí eso se llega a plantear que se decida formalmente y no haciendo planteamientos que pareciera que indujeran a cambios en esa actividad sin que exista un fundamento legal y estatutario para ello. Nosotros la información que podemos dar en relación a los litigios que tenemos es particularmente que estamos frente a un universo de litigios muy grande, muy amplio. Pues. Nosotros estamos, y por supuesto, un universo que tiende a aumentar, tiende a, de alguna manera, a aumentar en volumen y en número de demandas con el tiempo que pasa, porque han cambiado las circunstancias en el sentido de que no se ha logrado el cese de la usurpación, hay problemas y temores en los acreedores que en los últimos tiempos han venido aumentando esas demandas. En este momento podemos contabilizar, digamos, un universo de litigios que está en el orden de los 200, un proceso, pues procesos distribuidos entre arbitrajes y juicios. Los arbitrajes, como se sabe, se llevan en tribunales arbitrales que son derivados de arbitrajes producto de cláusulas contractuales en donde se prevén o sencillamente de tratados de arbitraje que los prevén. Es un mundo en el que tenemos realmente poca información. Tenemos conocimiento de la existencia de 62 arbitrajes, deben ser muchos más, y la información que tenemos de esos 62 arbitrajes sigue siendo todavía insuficiente.
porque el mundo de los arbitrajes es un mundo muy protegido por la confidencialidad, en la que no hay la publicidad que lo hay en los litigios, o no hay los mecanismos para acceder a la información, o por lo menos si solo lo hay si se paga o si se es parte en esos procesos, de tal manera que la obtención de información en esos ámbitos ha sido difícil. En relación a los juicios se tiene un poquito más de información, un poco más de información, que ahí están calculados en el orden del 139, que sobre los cuales tenemos información porque, digamos, las páginas web del Poder Judicial de distintos países permite acceder a esos juicios, a la información relativa a esos juicios, y tenemos esa información. Estamos hablando de un universo de arbitraje y de juicios en los que se litiga, es decir, los derechos que están en litigio podrían estar, en el caso de los arbitrajes que conocemos, por el orden de los 15.570 y tantos millones, como aparece en la lámina, pero que pudieran ser mucho más si se pudiera tener la información más precisa de los arbitrajes, haciendo estimados por los promedios de las demandas en general. Uno puede llegar a calcular y a estimar, pero debo afirmar que se trata de una estimación que pudiera llegar a una cantidad muy, muy superior a esa. En los juicios la información pudiera ser un poco más precisa. Tenemos información de juicios que están, lo que se litigan, los derechos que se están litigando allí son del orden de los 24.500 millones de dólares. Fíjense que estamos hablando de millardos de dólares. Son cantidades astronómicas que obviamente significarían para Venezuela la posibilidad de evitar esa demanda, un gran logro para el momento en que se pueda recuperar la democracia y se pueda recuperar el Estado de Derecho en nuestro país. Bueno, de esos litigios, quizás la información que se puede dar de los más importantes son los que allí aparecen en la lámina. Fíjense que hay uno que ocupa prácticamente el 50% de la lámina, que es el juicio o el arbitraje o el laudo arbitral que obtuvo Conoco, que lo solicitó originalmente por 30.000 millones de dólares, pero que se ha podido realizar precisamente, se ha podido rebajar precisamente por la labor de la Procuraduría a 8.500, primero 8.700 y después a 8.500. Ese es un lado que, si se calculan los intereses, el litigio podría estar montado a un valor de 10.000 millones. Sobre este caso, debo señalar que próximamente, en septiembre, hay una audiencia en la que se está discutiendo la nulidad de ese laudo arbitral, es decir, la posibilidad de reducirlo a cero. Lograr eso sería algo extraordinario. Creemos que existen bastantes posibilidades porque los abogados que nos están representando están en capacidad de demostrar que el laudo se dictó prácticamente frente a la indefensión de Venezuela. En consecuencia, hay que agotar todos los recursos para anularlo. Sin embargo, esa firma que tiene la responsabilidad, esa firma de abogados que tiene la responsabilidad de atender esa audiencia en este septiembre próximo, es decir, prácticamente dentro de poco tiempo, ha planteado ya que debe cobrar sus honorarios y que podría dejar de actuar en este caso si es que efectivamente no se le pagan sus honorarios. Tenemos una deuda con los abogados que es necesario pagar, y en este caso en particular quiero alertar y llamar la atención de los diputados en el sentido de que el pago de esa deuda con esa firma, que es la firma Curtis Mallet Prevot, debe atenderse, porque pudiéramos estar corriendo el riesgo de que desatiendan el juicio mediante los mecanismos que deben utilizar, que es abandonarlo muy formalmente, solicitando su retiro al tribunal. Eso nunca lo van a hacer de manera arbitraria, pero que podría
dejarnos en una situación bien difícil. Alerto fundamentalmente en relación a ese caso a la Asamblea en este momento sobre la necesidad de cubrir esa, esa acreencia que tenemos contra ese escritorio, ¿no? Hay, por supuesto, los otros juicios respecto de los cuales tenemos noticias muy recientes y muy importantes. El juicio del Oro de Londres, en el cual en los últimos tiempos se han producido sentencias, desde diciembre pasado, se han venido produciendo sentencias absolutamente favorables a Venezuela y que ya significan que difícilmente la dictadura podrá entrar en posesión de esos recursos que mortan en el orden de los 2.200 millones. Ahí hay eh, dos juicios que se acumularon porque se refieren a dos procesos, uno que tiene que ver con reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, respecto de las cuales la dictadura pretendió que se le entregara una transferencia producto de la venta de parte de ese oro y el banco se negó y por eso lo demandaron. Y otro es el saldo de un swap, una especie de préstamo con garantía de oro, estaba en el Deutsche Bank por 120 millones de dólares aproximadamente. Ese juicio tiene en este momento decisiones extraordinariamente favorables. Repito, en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia decidió de manera categórica que el reconocimiento del gobierno interino es pleno. No hay distinción entre reconocimiento de jure o gobierno de jure y gobierno de facto. El reconocimiento es absoluto y por el principio de una sola voz, todas las autoridades, incluidas las autoridades judiciales, tienen que reconocer también esa autoridad. Más recientemente, ya a julio, se le condenó a la contraparte en este juicio, a Maduro, y al pago de las costas precisamente por ese proceso ante la Corte Suprema y se le obligó a devolver unas costas que habíamos avanzado con anterioridad. Y finalmente, este 29 de julio, se pronunció el Tribunal de Comercio y Tribunal de Instancia, al cual la Corte Suprema le había enviado el asunto, sobre la supuesta validez pretendida por la dictadura de unas sentencias que habrían anulado la designación de la Junta Administradora ad hoc y del nombramiento del procurador. Eso se desechó por completo, de tal manera que allí la situación es absolutamente favorable a Venezuela y a sus recursos. Recientemente, en el día de ayer, llegó la noticia de que lo que el juicio denominan la audiencia de consecuencias, en donde se van a analizar la posibilidad de apelación y las costas, va a también tener presente en septiembre, de tal manera que tendremos también una noticia que desde mi punto de vista será favorable muy pronto. Bueno, hay otros casos importantes que todos conocemos, como el caso de Cristalex, empresa juicio en el que existe un embargo de las acciones de PDVSA Holding, de PDVSA, PDVSA Holding, y hay obviamente allí una situación difícil porque ya existe ese embargo, ha habido decisiones desfavorables, pero en los últimos tiempos las cosas han cambiado al punto de que se está obligando a el juez Stark o está obligado el juez Stark a detener su decisión sobre el proceso de venta, sobre las acciones, el proceso que se había iniciado, porque se está iniciando sin la aprobación o sin la autorización de la OFAC, y eso, digamos, ha abierto posibilidades incluso de que cuando se dicte una sentencia definitiva por parte del juez pueda haber apelaciones en los cuales incluso se pueda discutir la figura del alter ego. Pero en ese proceso en particular, es algo muy importante a destacar. En ese juicio en particular, se llamó a la empresa Rosneft a que determinara
conclusión a la que se llegó cuando se llamó a la empresa en ese proceso a que informara sobre ello, terminó diciendo que ya no había crédito que reclamar y por supuesto garantía que ejecutar. Pues, allí hay un logro importante, haber liberado esa deuda supuestamente había aparecido, ¿no? Hay por supuesto el caso de los bonos 2020, el único caso en el cual hemos demandado, o sea, PDVSA demandó la validez de los bonos, de la emisión de los bonos, que se hizo sin la autorización y la garantía del colateral, todo lo cual se hizo sin autorización de la Asamblea Nacional, siendo que se trata de un contrato de interés público que requería de esa aprobación de la Asamblea Nacional. Por razones extrañas, allí la juez confundió algunos argumentos, algunos razonamientos y estaba planteándose que la Asamblea Nacional nunca había declarado claramente la nulidad de esos bonos cuando es algo que no necesitaba producirse. Nadie tiene por qué estar buscando si la Asamblea anuló o no anuló los bonos. Lo que hay es que determinar que efectivamente no se produjo la aprobación de la Asamblea y que en consecuencia eso significa que se trata de una operación de crédito público que no produce efecto y que esos bonos no tienen efecto. Sobre eso se produjo a principios de año una audiencia en la que el abogado que lleva el asunto, el abogado Donald Verrilli, un abogado muy importante en los Estados Unidos, llevó las cosas a sus términos y se abren posibilidades de revertir esa sentencia que ya se había dictado desfavorablemente para Venezuela. Es decir, hay todo un conjunto de procesos, cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, los que allí se señalan de valores mundiales con Parelli, porque son procesos en los cuales lo que se está buscando ya es que no se fije un precedente que puede ser negativo para Venezuela, como el hecho de que se produzcan confirmatorias de laudos en los cuales no se ha reconocido no ha sido reconocida la representación legítima de la representación del gobierno legítimo, del gobierno interino. Ha habido en los tribunales arbitrales esas situaciones, porque allí se prefiere como el reconocimiento del gobierno a quien tiene el poder sobre el territorio, en algunos casos, y en consecuencia se ha pretendido excluir al gobierno interino de la representación judicial que debe llevar en esos casos. Hemos estado señalando en los tribunales en donde se han estado tratando de ejecutar esos laudos que el hecho de que no se reconociera la representación del gobierno interino, una violación del debido proceso. Eso está en discusión en este momento en ese caso de valores mundiales. Hay casos como ese de Comparelli, que es una empresa que está constituida en Venezuela, que funciona en Venezuela, que tuvo problemas en Venezuela y que pretende demandar en una jurisdicción en los Estados Unidos, que es lo que es absolutamente absurdo. Pues, ¿no? Estamos fijando posición para que esas cosas no ocurran. Hay casos como los que están previstos, los que están señalados, hay casos FARC y ELN, es decir, esos dos grupos guerrilleros, terroristas, delincuenciales que operan en Colombia y que son colombianos, pero que han tenido, digamos, una vinculación con la dictadura, con la tiranía, por la cual algunas víctimas de la FARC y el ELN han demandado a Venezuela y a empresas venezolanas porque consideran que son instrumentalidades de esos grupos guerrilleros y han tratado y están tratando, y en algunos casos han llegado a puntos bien importantes, de ejecutar activos, cuentas bancarias de República o de entes descentralizados de Venezuela. Esos juicios o esos activos, cuando son de alguna manera accionados por grupos antiterroristas, se apoyan precisamente en las leyes antiterroristas en los Estados Unidos, para los cuales no valen la protección de la OFAC. Bueno, en consecuencia pueden efectivamente actuar contra bienes. Es decir, hay un conjunto de
un universo muy amplio de juicios que ronda el orden de los, como lo señalo ahí, 24.370 millones. Esta es una cantidad inferior a la anterior que había citado, pero porque estamos refiriendo a estos juicios en concreto. Bueno, hemos tenido algunos problemas también porque, digamos, han demandado en el Tribunal Supremo, en el exilio, algunas empresas nacionales. Nosotros decimos que esos juicios, y nos hemos opuesto a que esos juicios se lleven a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, porque no hay manera de garantizar el debido proceso, no existe la posibilidad de tener expedientes, de fijar calendarios, de llevar lo que es un proceso con todas las exigencias que exige el debido proceso, valga la redundancia, pero sin embargo el Tribunal Supremo de Justicia ha admitido alguna denuncia y en alguna denuncia, y en alguna demanda, perdón, sentenció incluso en contra de la República, lamentablemente. Bueno, es decir, hay un universo inmenso de litigios a los cuales nos tenemos que atender y que efectivamente hemos estado atendiendo. Nosotros tenemos claras, muy claras las cifras de el costo de esos procesos, de lo que se ha pagado y de lo que se adeuda en las láminas que están mostrando para simplificarlas, pues porque nosotros partimos de esos oficios que se señalan en la primera columna, 107 y 130, porque desde ese momento, estamos hablando de octubre, noviembre del 2020, comenzamos a solicitar que se atendiera la deuda con las firmas de abogados para poder asegurar que el trabajo que realizan se mantuviera en los juicios en los que intervienen. Bueno, eso ha dado, podemos mostrarlo con absoluta seguridad, que hemos gastado nosotros, y particularmente en lo que se refiere a la gestión de Quien Le Salva, por el orden de los 28 millones de dólares, pues, ¿no? Y se adeuda a la fecha reciente 18 millones de dólares, esas cantidades que están allí señaladas. Si a esto se suma lo que se pagó durante el periodo del doctor José Ignacio Hernández, que fue el orden de los 16 millones, eso da, digamos, un total de algunos 63 millones de dólares, tal como hay, para atender juicios en el orden en los que se están discutiendo derechos por el orden de los 40.141 millones de dólares. Es decir, estamos utilizando algo que no llega al 0.16% de la cantidad que está en litigio, lo que se está utilizando para financiar esos. Tenemos cifras concretas sobre lo que se ha autorizado hasta el momento en los acuerdos, de los últimos acuerdos en los que se ha autorizado recursos por parte de la Asamblea Nacional. Se autorizaron recursos por 10 millones para la República, por 7.560.000 para PDVSA y por 4.773.000 para el Banco Central de Venezuela, pagado a las firmas que allí se señalan. En el caso de la República, a pesar de que se le autorizó por 10 millones y tantos, pagamos 9 millones porque obtuvimos rebajas, y así se obtuvieron rebajas en casi todos los pagos, ¿no? Sobre la manera en que se analizan las facturas presentadas al cobro por parte de las firmas de abogados, nosotros hemos elaborado, desarrollado y practicado un minucioso y riguroso sistema de análisis de la racionalidad de esas facturas para poder recomendar, para poder ordenar el pago cuando se trata de pago de la República, que le correspondería al procurador y corresponde al procurador hacerlo, o para recomendar el pago por la Junta Administradora de PDVSA y del Banco Central cuando se trata de servicios prestados a ellos. Bueno, ahí hemos desarrollado un sistema por el cual un grupo, un equipo
importante, importante en el conocimiento que tiene de esa materia, analiza las facturas no solo en relación a los servicios que están indicando, lo cual se controla incluso con el acceso a las páginas de los tribunales donde constan los juicios o las actividades que realizan los abogados en cada juicio, sino también analizando los contratos de servicio para ver que se están respetando los términos, las horas que se consumen, se discute en muchos casos las horas que pretenden aplicar, los bufetes, es decir, se discute. Ese proceso después es revisado por el propio procurador. Yo les reitero, les señalo que me ocupo particularmente de eso, haciendo valer mi condición de exfuncionario de Contraloría. Y finalmente se someten a un proceso de auditoría interna por un auditor o una auditora que efectivamente trabaja para nosotros con extraordinaria dedicación, realiza esa labor de análisis y de auditoría del proceso de elaboración. Toda esa documentación que soporta cada una de las operaciones de pago de factura está recopilada, absolutamente ordenada y a la orden de quien quiera efectivamente conocer los detalles. Yo creo que ese ha sido también un logro de la Procuraduría en su actividad, el poder asegurar la mayor transparencia posible, o por lo menos los elementos para mostrar la mayor transparencia posible a la vista de cualquiera que quiera efectivamente llevarlos, analizarlos a todos los efectos. Bueno, hemos desarrollado en los últimos tiempos, por supuesto, por ausencia de recursos, algunas estrategias con la finalidad de ver si podemos seguir atendiendo los juicios, bueno, y efectivamente ya existen contratos, están en este momento suscribiendo contratos para asignarle casos a abogados que cobrarían contrarresultados, es decir, por el éxito que obtengan en la reclamación, y particularmente se están utilizando para intervenir en los juicios que hay en los Estados Unidos contra funcionarios corruptos que han obtenido bienes precisamente producto de esas actividades corruptas a las cuales han sido protagonistas. Hay varios juicios en Estados Unidos y estamos en proceso de contratación. Se están firmando en este momento los contratos con firmas de abogados para que intervengan en esos procesos, tratando de ver si es posible intentar acciones civiles y recuperar recursos de esos bienes que son producto de la corrupción y que están siendo procesados como tales en los Estados Unidos. Bueno, hemos creado unas pautas para procesar propuestas de acreedores del sector público que pretenden demandar a poseedores de activos obtenidos por actos de corrupción. Es decir, hay todo un protocolo que se ha desarrollado, está publicado incluso en la Gaceta Legislativa, en la que se podría facilitar a algunos acreedores de la República a que la creencia contra la República la cobren ejecutando bienes de corruptos y se cobren, por supuesto, en la proporción de la deuda que tengan con la República o con los entes descentralizados que se trate. En la colaboración fundamental que ofrecería la Procuraduría en relación a esos procesos es expedir una orden de no objeción para que se les otorgue una licencia para ejecutar esos activos a los que estamos haciendo referencia. Y hemos también estamos elaborando, y quisiéramos que nos acompañaran en eso los señores diputados, en una propuesta de estrategia general para atender los arbitrajes. Los arbitrajes es un mundo complicado, un mundo elitesco, por llamarlo de alguna manera, difícil de acceder, con lo cual no tenemos los recursos como abogados venezolanos para actuar, y tampoco
tampoco los recursos económicos para contratar, pero sí podría contratarse una firma de abogado que tenga experticia en esa materia, que haga un análisis de la situación de los arbitrajes y pueda diseñar algunas estrategias que sean estandarizables, es decir, que se puedan de alguna manera utilizar y replicar en todos los casos. Muchas de las demandas de arbitraje, muchos de los reclamos, de las solicitudes de arbitraje se plantean por montos excesivamente elevados. Eso permitiría, si podemos establecer una estrategia que nos permita siempre tratar de bajar esos montos, intentar bajar esos montos por los cuales demandan, o que pudiese diseñar un mecanismo para que se pueda lograr la representación del gobierno legítimo en los procesos arbitrales. Si se pudiera contratar una firma, y por eso lo hemos pedido, y lo reitero el pedido en este momento, una firma de abogados especialistas en esta materia que hiciera un análisis global y pudiera diseñar esas estrategias que se pudieran replicar en todos los casos, sería un avance importante que pudiéramos lograr. Bueno, adicionalmente, me trancó un momentico que no encuentro el cursor. Hemos realizado actividades de asesoría a tanto a la Asamblea Nacional como a los entes descentralizados. Hemos estado opinando sobre cuánto aspectos consideramos nosotros que tiene que ver con la defensa de activos y en el informe que presentamos, que tienen los diputados, que se presentó en marzo de este año, en el oficio 392, detallamos allí esas actividades de asesoría. En las últimas que hemos realizado son las que produjimos con ocasión de la designación de esa comisión para protección y control de los activos en el exterior. Yo insisto en que se trata de una actividad que viene como a duplicar actividades que ya efectivamente se están realizando. Ya existe una comisión judicial para la defensa, Comisión Nacional para la Defensa Judicial, existe la propia Procuraduría, y de tal manera que existen las juntas administradoras, de tal manera que crear más burocracia desde nuestro punto de vista es problemático. Pues, hemos opinado, por supuesto negativamente, contra una idea que ha surgido. Yo espero que existan los diputados que me acompañen en esta solicitud. Ha surgido una idea de contratar una empresa para, de alguna manera, vigilar si las estrategias que está realizando la Procuraduría son las adecuadas, y si el análisis de la factura es el adecuado que está realizando. Es decir, una empresa para revisar a la Procuraduría. Yo no niego las potestades que tiene la Asamblea, y por supuesto muy lejos de eso estoy. Y respeto las decisiones que se puedan estar en ella, pero alertamos que efectivamente pareciera una actividad que lo que está es duplicando labores, y que por lo que se refiere a la fijación de estrategias y al análisis de la racionalidad de la factura, dudo que lo puedan hacer, y lo digo con toda responsabilidad, que lo puedan hacer mejor que como lo hemos estado haciendo en Procuraduría. Si se pudiera lograr, es extraordinario, pero yo tengo esa duda. Y por eso alerto y pido a la Asamblea, porque entiendo que se trató de una decisión de los jefes de fracción, no de la Asamblea, sino de los jefes de fracción. Yo alertaría a los diputados y de alguna manera los pediría que revisen esa decisión, porque no pareciera que se trata de una decisión que tiene la debida racionalidad en este caso. Bueno, aparte de que existe la Contraloría, el Consejo de Contraloría y la Contraloría Especial, que perfectamente puede realizar eso. Mire, yo creo que esta ocasión debería permitirme reiterar algunas solicitudes que he estado haciendo en los últimos tiempos. En primer lugar, que se defina, que se tome una decisión definitoria acerca de si
manejo que estamos haciendo nosotros y las estrategias que estamos llevando a cabo son las correctas. Y no porque pensemos nosotros que tenemos la verdad, sino que si se van a cambiar, que efectivamente se cambien previo a un estudio y un análisis. Porque nosotros tenemos que tener presente que la estrategia fundamental que se ha trazado la Procuraduría ante ese universo de litigio que, repito, también derivado de las arbitrariedades de los regímenes de Chávez y Maduro, pasa fundamentalmente por una estrategia de control de daños, es decir, revisar, atender todos aquellos casos en los cuales podamos disminuir los daños o controlar los daños. Sabemos que es una tarea titánica, pero no podemos hacer otra cosa, no podemos abandonar juicio. Y no podemos abandonar juicio por dos razones fundamentales. Primero, porque en donde somos demandados no podemos abandonar juicio, ningún demandado puede abandonar un juicio. Y en el único que podríamos abandonar sería el de los bonos 2020, porque fue el único que estamos nosotros actuando como actores, es decir, como demandantes, de tal manera de que solicitar que se haga un abandono de juicio es una propuesta que no tiene, digamos, toda la racionalidad necesaria. Por eso hemos estado pidiendo la aprobación de un presupuesto integral para litigios, y quisiera que me acompañara. Yo entiendo que el presidente me acompaña en esta posición de que efectivamente se someta a la consideración de la Asamblea, porque todavía no se ha hecho. Yo he estado planteando ante la Comisión de Finanzas, la Comisión de Finanzas de alguna manera me ha eludido. La última vez le pedí un derecho de palabra, no me contestaron. Hay necesidad de definir criterios en lo que a la aprobación del presupuesto que hemos estado pidiendo desde siempre para atender los juicios con la tranquilidad que da poder negociar con las empresas de abogados, con las firmas de abogados, el hecho de que se les pueda pagar oportunamente. En este momento hay 3 firmas, concretamente. Estoy hablando de Hogan Lovells, estoy hablando de Curtis Malepebó, estoy hablando de Conoco, que han anunciado ya su decisión de retirarse si no se le pagan los honorarios que se le debe. Y eso sería absolutamente grave. Yo los invito a que tomen las decisiones que correspondan en ese sentido para que efectivamente podamos seguir adelante con esa labor que hasta este momento pareciera que no hay otra. Desde el momento en que se reconocieron por parte de determinados países, se reconoció al gobierno interino, bueno, desde ese mismo momento, en todos aquellos territorios en donde hay bienes de la República, evidentemente estarán intentando acciones y nosotros tenemos que defender a esos activos y defender esos juicios. Pues. Yo quisiera concluir con algunas afirmaciones, respondiendo a algunas afirmaciones que me parece que no son afirmaciones aceptadas. Se ha tratado de decir que la protección de los FAC es suficiente y que ya no es necesario estar atendiendo juicios porque la protección de los FAC nos da esa necesaria resguardo de los activos. Mire, esto no pasa de ser un argumento para la diatriba política, pasa de ser en algunos casos simplemente una consigna, porque fundamentos no tiene. O sea, la protección que da la OFAC impide efectivamente ejecutar los activos que en este momento están bloqueados. No se podrán ejecutar. Quien tenga una sentencia no podrá ejecutar esos activos porque están bloqueados y protegidos por el régimen de las acciones y toda la interpretación que le ha dado la OFAC a ese régimen. Pero ninguna de esas medidas de protección de la OFAC impide las demandas, ninguna impide que se desarrollen los juicios, ninguna impide que se protejan las sentencias. Y esa es una protección temporal. O sea, si nosotros no atendemos los juicios, la situación el día que esa protección desaparezca será aún peor de lo que pudimos haber encontrado y lo que podemos estar pensando que puede ocurrirnos en este momento. Pues. O sea, nosotros tenemos que tener claro de que esa protección de la FAC es una protección temporal, es una protección territorial, solo en los Estados Unidos, pero además es una protección que no incluye, por ejemplo,
las demandas de las supuestas víctimas de la FARC y del ELN. Y cuando digo supuestas no es porque niegue que haya habido víctimas, sino que en estos casos también están presentes siempre los cazadores de fortuna, que de alguna manera se aprovechan de esa situación. Mire, si se recuperan activos, se suman los pasivos, se suman los litigios, es decir, no hay posibilidad de separar esas circunstancias, ¿no? Nosotros tenemos que atenderlo. Y además, si estamos siendo protegidos, el hecho de que nosotros abandonemos juicios significa que estamos prácticamente desatendiendo a quienes nos están protegiendo. O sea, nosotros nos están protegiendo y sin embargo nosotros desistimos de protegernos nosotros mismos. Eso no deja de ser en cierta medida una afrenta que nos protege y una afrenta para los tribunales y las cortes, que no entenderán claramente eso de abandonar juicio, pues. Y mire, de no haberse seguido los procesos que hemos estado siguiendo, es evidente que Citgo ya estuviese fuera del patrimonio de los venezolanos. Bueno, obviamente ya se hubiese perdido Citgo. Bueno, se hubiesen producido muchas más sentencias invocando el famoso argumento del alter ego. Bueno, Maduro se hubiera aprovechado de las reservas de oro, obviamente, pues si nosotros no hubiésemos atendido eso, pues no existiría la disponibilidad de disminuir los montos de las obligaciones, de controlar la legitimidad de las deudas, ni de poder entrar en posibilidades de negociación con los acreedores, como en algunos casos se ha logrado. Es decir, si no se sigue la situación, si no se mantienen esos procesos, la situación sí realmente sería peor, pues, ¿no? Y además, dejar los juicios podría significar entregárselos a Maduro, porque no podríamos oponernos a que efectivamente intervengan la dictadura con todo su carácter cleptocrático, con todo su carácter corrupto a controlar activos importantes de la República. Pues. O sea, no existen excusas para abandonar juicios, pues, ¿no? De tal manera de que ese argumento tiene que tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Es una responsabilidad de todos atender esos juicios y tratar de llevar las defensas al máximo. Creemos que lo hemos estado haciendo en la Procuraduría en los términos en que está previsto en el estatuto. Esa es una estrategia que se fijó en el estatuto. A mí cuando se me llamó para ocupar esta función se me dijo que tenía que hacer lo que estoy haciendo y en eso estoy y seguiré haciéndolo porque creo que es lo correcto. Por eso le pido al cuerpo en esta extraordinaria oportunidad que se me ha brindado hoy de hablarle directamente, presente incluso el presidente, para que efectivamente se tome una decisión, se diga efectivamente qué es lo que se quiere en relación a lo que ha venido haciendo la Procuraduría Especial. Nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es lo que se nos pidió que hiciéramos cuando se nos pidió que asumiéramos esta función y mientras no cambien las circunstancias jurídicas, mientras no cambie el régimen jurídico al que estamos sometidos, tendremos que hacer esto. Entiendo que efectivamente hay circunstancias que han variado. Un tiempo se creía que la usurpación podía haber cesado prontamente, no ha cesado, pero esa sola razón no es una circunstancia como para abandonar esta decisión que, repito, se ha mantenido en el Estatuto de la Transición desde el 19, cuando se dictó el Estatuto, hasta las dos reformas que se han producido en los últimos tiempos. Bueno, de tal manera de que si eso no ha cambiado, nosotros en Procuraduría tendremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y ante la deuda que se tiene con los escritorios jurídicos que nos han atendido los casos, que los han atendido con competencia extraordinaria, nosotros con esos escritorios tenemos dos seguridades muy claras: seguridad en la competencia con que actúan y seguridad en la corrección con que actúan, porque son bufetes y firmas de abogados que no se van a prestar a pillerías, a bribonados, actitudes de menor, que no tengan la corrección adecuada. Hasta aquí cuanto quería decirles. Por supuesto,
señalando otra vez la necesidad de que se tome una decisión por parte de la Asamblea en lo que se refiere a la asignación de los recursos para pagar a los abogados que han venido atendiendo. Es decir, no le compliquemos a la deuda pública venezolana esa deuda particular con los abogados que de alguna manera han creado las condiciones para que si se llega en la oportunidad de la renegociación de la deuda, existan ya parámetros y digamos, unos canales más o menos ya transitados para lograr esa reestructuración y renegociación de la deuda. Muchas gracias, en cuanto quería decir. Absolutamente abierto a las preguntas que se quieran formular. Procurador, por la comparecencia el día de hoy ante el Parlamento Nacional, esta comisión delegada que ha hecho vida en proteger precisamente la República y por ende los activos. Mayormente, como ha visto hoy a través de su comparecencia los venezolanos, los medios de comunicación, básicamente ha tocado defender de deudas, denuncias, arbitrajes, producto del saqueo de la dictadura, producto precisamente de lo que ha sido años de saqueo del régimen para el futuro de Venezuela. En el caso de Citgo, que pusieron en riesgo precisamente por haberla hipotecado. Ha tocado defenderla. La emisión sin aprobación del Parlamento Nacional de los bonos en su momento. La protección necesaria de las reservas de oro. Ya hemos visto cómo desde el 2013 a la fecha el 80% intentaron casi que subastarlo, como hicieron con la, por ejemplo, la refinería en Dominicana. Así que la necesidad y el respaldo en soporte de la democracia que usted hace el día de hoy de la República, en definitiva, que resiste, para nosotros es central. Le agradezco además haber arriesgado su prestigio, su familia, a la persecución de una dictadura, como hoy está perseguido y en el exilio, producto de este servicio que le hace a la nación, a los venezolanos, en definitiva, y más allá del vilipendio que pretende la dictadura, al ejercicio patriótico, de alguna manera, de defender precisamente de los intereses. Y veíamos unos días como defendían a terroristas, hablando de un avión que fue sancionado por terrorismo, que fue transferido a Condesa, el caso de Mahan Air, hoy retenido en Argentina, o de alguien que robó por el hambre a los venezolanos. El caso de Saab. Para nosotros la prioridad es muy clara, que son los venezolanos, proteger los más vulnerables, proteger en este momento sin duda a la República, un parlamento que resiste, al igual que entonces un procurador como lo es Sánchez Falcón. Muchísimas gracias, procurador. Se ordena entonces la revisión de esta rendición de cuentas de la Comisión Permanente correspondiente y la publicación del mismo. Muchas gracias, procurador. Con esto se agota entonces la materia de esta sesión especial. Se levanta y se convoca para el próximo día martes, sesión ordinaria de la Comisión Delegada. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.